como que esperando solicitud de alguno. Ya. Listo, discúlpame la interrupción. Profe, Siempre que se me comience de olvida. nuevo o comenzamos desde aquí ya. No, no, comiencen desde ahí, no es mucho lo que vamos a avanzar. Siempre se me olvida grabar. Bueno, Ok, continúen. vamos a las ventajas y las desventajas. En las ventajas Profe, tenemos que, bueno, permite estructurar de mejor forma el comando, sobre todo cuando es complejo. Permite dividir o aislar las consultas en subconsultas para que como tal nosotros podamos probarlas en pequeñas partes y sea más fácil como identificarlas. Son unas alternativas a las joins para quienes están comenzando en lo que viene siendo el SQL. Se ahorra tiempo y recursos. Sin ellas no, solo podríamos hacer unas consultas de una por una. Y otra ventaja es que filtra lo necesario, lo no necesario y nos entrega resultados simples. Las desventajas tenemos que puede tener un coste elevado de ejecución para el motor SQL. Muchas veces requieren una optimización de la base de datos para que puedan funcionar y puede resolverse mayoritariamente solamente usando las joins. puedes pasar a la diapositiva de antes, la de antes de eso. La Iba a definición. explicar sobre, sí, sobre los tipos de consultas, que dentro de dentro de las subconsultas se podemos clasificarlas en subconsultas escalonadas, subconsultas de lista y subconsultas correlacionadas. Las subconsultas escalonadas pretenden que haya una primera consulta que devuelva un solo, un solo valor, digamos, y que a partir de ello se haga una comparación a la consulta padre, digamos. Se llama Eh, consulta raíz, ¿oíste? sí, consulta raíz. Raíz o Y principal. Es la más externa de la subconsulta que se está ejecutando más interna. Por ejemplo, si yo tengo una subconsulta escalonada de 3 consultas, la consulta que se ejecuta es la más interna, como funcionan los paréntesis cuando uno hace operaciones matemáticas. La consulta raíz no es la que está más afuera, es la consulta que está justo antes de la consulta que se está ejecutando. Y así se van alternando los roles. La que se ejecuta es la principal y la raíz es la que está detrás que recibe resultados de la consulta principal. ¿Comprenden? Hasta que llega a la más externa posible. Bien. Okay. bueno, en las consultas de lista, la subconsulta viene, el resultado de la subconsulta genera más de un resultado, una lista de resultados, digamos, y a partir de esta se hace la relación con la consulta raíz. Crea una tabla virtual o una tabla en memoria RAM temporal, que se utiliza como base para que la otra pueda hacer el filtro, lo que uno llama where. Perfecto, muy bien. No, pasamos a la siguiente. Bueno, y entonces, ¿en qué parte de una, soy Fernando Padilla, en qué partes de una consulta se puede agregar una subconsulta? La subconsulta se puede agregar cuando se está preguntando por una información que depende del resultado de una consulta previa, de la cual no se necesita saber la información fuera de su uso en la consulta final. Esto realmente tiene sentido al momento de nosotros intentar hacer la subconsulta, donde cada select es una información, pero la información de los selects que están, pues digamos, como lo acaba de decir el profesor, externos, realmente no es necesario que nosotros la sepamos, pues, puesto que son usados nada más por el último select que sí necesita que esa información que no está disponible directamente en la base de datos por, digamos, un solo comando, sea usada para poder sacar una información que nosotros sí necesitemos. Hacemos, por favor. En- Se pueden encontrar en la lista de selección, en la consulta, en la cláusula, después de la cláusula where y después y la cláusula having de una consulta principal, de la consulta raíz. Bueno, a continuación mostraremos un ejemplo aplicando las subconsultas. En esta parte podemos ver las tablas que se utilizaron con los diferentes tipos de datos. Podemos ver que es una base de datos que trata de administrar películas y tiene información sobre las películas y subgéneros y el género de la película. A través de estas dos tablas, aquí vemos cuál es la estructura de las tablas que
qué es lo que contienen. La primera es la tabla llamada película y la segunda es la tabla llamada género. Pasa a la siguiente. La primera pregunta que nosotros pusimos para ejemplificar esto dice mostrar todo de las películas las cuales tengan un costo de producción menor a todos los costos de producción de las películas del género ficción. Es decir, la primera consulta o la subconsulta, lo primero que tenemos que generar es que la comparación que se está haciendo acá. Entonces empezamos con la parte de abajo que dice select costo del producto, que sería la tabla, perdón, Costo de el producción. atributo de la tabla, sí, from la película, que sería la tabla película, cuando el género ID sea igual a 1, que sería esta parte que estamos viendo acá del condicional que tiene que ser de ficción, digamos. Y Eh, después, después después de que tengo el resultado de esto, de esta subconsulta, que es la que está dentro del paréntesis, se compara con la consulta raíz, que es que seleccione todo de la tabla películas cuando el costo de producción sea mayor a el resultado que dio la subconsulta, a todos los resultados que dio la subconsulta, porque el, el comando AL se refiere a cada uno de los resultados de la subconsulta. Profe, no sé si Dígame. quiera que nosotros presentamos cada uno en cada motor el ejemplo Sí. o se muestran imágenes, no sé, como usted prefiera. No, ejecutándose. Ok, listo. No puedo Entonces, presentado. bueno, Brian, dame para presentar exactamente. Sí, te presenta tu primera imagen. Dale, dale, presento. ¿Están viendo ahora? Sí, Sí. Ok. Sí. Bueno, acá, un momentito. Acá yo vine y generé dos consultas que, bueno, aquí me aparece la tabla que son la tabla género, que, bueno, aquí como vemos está el género ID y el género título. Y tenemos la tabla películas, que aquí nos aparecen todos los atributos de ella. Bueno, tomando un momentico. Un momento. Bueno, tomando aquí el primer ejemplo, debemos mostrar todo de las películas las cuales tengan un costo de producción menor a todos los costos de producción de las películas de género ficción. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo más común sería, primero realizar la subconsulta, que vendría siendo mostrar un costo de producción, no, sí, mostrar los costos de producción de las películas que serían del género ficción. Entonces, hacemos un select de costo de producción from películas where momento género ID. Esta sería la subconsulta, la cual si nosotros vemos momento, Acostúmbrense a presentar o a escribir las sentencias SQL en parte. Recuerden que yo les expliqué que las sentencias tienen partes. La sentencia SL tiene 3 partes. ok, Exacto, se lee mucho mejor y se ve mucho mejor. claro, ok, para que si ejecutamos consulta película, no sé. Es película, perdón, película, no películas. Bueno, acá nos muestran los costos de producción de todas las películas, por decirlo así, ¿no? Bueno, acá, esta es la subconsulta, la principal. Ahora lo que debemos de hacer es mostrar todas las películas, entonces hacemos otro select
otro CL, mostrar todo de las películas donde el costo de producción sea menor a todos los. Entonces aquí es donde vamos a copiar, por decirlo así, la subconsulta que generamos acá abajo y la vamos a pegar acá arriba. Eh, ya. Exacto. Ok. Bueno, aquí nos muestra las películas, las cuales tienen un costo de producción menor al mayor de todos los costos de producción, o sea, en la cual el género ID sea de fantasía. Si nosotros acá comprobamos, por ejemplo, acá nos muestra que el ID de la película es 23, acá verificamos el 23 y nos damos cuenta que él es menor al mayor de todos los. Un momentito. El espacio, el espacio. Bueno, acá lo ordenamos de mayor a menor y acá nos damos cuenta que el menor de todos es. No, mentira, acá. Nos damos cuenta que el menor de todos, que viene siendo del género fantasía, es 12.345. Y antes de ellos vienen dos películas que tienen un costo de producción menor que son del género de ficción, las cuales son el 23, que es District 9, y el 24, que es Hero. Acá nos verificamos está el 23 y el 24. Acá tenemos un ejemplo hecho en MySQL. Ok. Ok. Entonces voy a dejar para que los otros presenten. Bueno, entonces ya presento acá, yo voy a presentar con Postgres desde PGAdmin. ¿Sí se ve? Sí. Listo. Entonces acá comenzamos con el primer ejemplo, que es mostrar todas las películas las cuales tengan un costo de producción menor a todos los costos de producción de las películas de género ficción. Ya mi compañero Pueblo lo explicó, así que aquí ya lo tenemos, vamos a cogerlo. Mira, aquí estamos, select todo from película, donde el costo de producción sea menor a todo costo de producción de las películas cuyo género sea uno que es ciencia ficción. O sea, vamos a cogerlo acá. Son los mismos resultados de las consultas que generó mi compañero Bob. Aquí estamos. Entonces vamos con el segundo ejemplo. Mostrar el ID, el título y el director de las películas que tengan un costo de producción mayor al promedio del costo de producción. Aquí estamos, no sé, aquí se motor acá ya está organizado, seleccionar el ID, el título y el director de las películas, donde el costo de producción sea mayor a la media del costo de producción de todas las películas. Listo, aquí estamos. Este es el resultado que nos da. Y por último, Ejecútate por favor, las consultas independientes. Para ¿Cómo? Consulta ejecuta las consultas La independientes subconsulta. para ver si la selecciona. Nada más esta, la interior. Sí. Okay. Le hice ejecutar para que nos muestre el promedio. No, solo la consulta interna. La subconsulta, como uno llama. No sé si PGAdmin tiene para nada más ejecutarlo. Sí, clic No, derecho. Padilla, mira, ve, copia y pégalo en otra parte y ponle punto y coma y ahí lo ejecutas. Ok, tú dices, pensé que, ok, listo.
Subirlo otra vez. No, Padilla, ponlo. O sea, puedes hacerlo más bajito, no, más abajo. Más bajito, ¿cómo así? No, déjame así. Sí, solo. Ahí está. Ese es Admin 4. ¿Cómo? Ese es Admin 4. Sí, Web. sí. El escritorio tiene una opción que uno va a seleccionar, clic derecho, seleccionar y Sí, ejecutar. sí, por eso le decía que no sabía si el web tenía para seleccionar y correr de la misma manera. No sabría dónde está. Pero este es el web. Entonces ya aquí está. Bien, el promedio es no sé cuánto. Bueno, hay una forma para poner eso en decimales y es decimal. Es una forma decimal. Pero en cada motor hay una función especial. ¿Ves? Ok. Para que le ponga peso, para que parezca como si y ponga las décimas. Sale bien bonito. Dependiendo de cómo tengan configurado el peso en el sistema operativo, así sale si es colombiano o es euro o es dólar. En SQL Server sí existe la opción para con todo ese precio, pero en Postgres no sé Todos si la tienen, lo que pasa es que es una función es específica de particular cada de uno. cada motor. Claro, Exacto. claro, En uno claro. se llama format, en otro se llama number format, en MySQL se llama format decimal, así, Claro, claro. etcétera. Bien, ahora veamos el promedio acá. Agregarle el precio a la subconsulta, a la consulta externa, el costo. Profe, en Dime. SQL Server hay un tipo de dato llamado Small Money que sirve específicamente para dinero. Sí, en SQL Server y aquí en Postgres se llama currency también, pero son propios de ellos, no son de SQL, oye. Esas son, lo que les había dicho yo, son adaptaciones que le han hecho al lenguaje los motores de base de datos, que cada uno le hace una adaptación particular para mejorarlo, obviamente. SQL solito no sirve para muchas cosas. Claro. Muy No, ahí bien, está, muy sino bien. que acá apareció. Listo. Y entonces el último ejemplo, si vendría siendo. Padilla, deja que lo expliquen estos dos manes, que faltan Ah, todavía los bueno, otros dos motores. vamos, claro. Hay una palabrita que necesito que me expliquen. Tres Diga, palabras. Any, all y some. Ani, SOM. Ani es Sí, cualquiera, o sea, ya, si es menor o mayor a cualquiera, aparece enseguida, independientemente si es un número muy grande o muy pequeño. ¿Alguien Ok. más quiere explicar lo otro? Bueno, ya os lo explicaron, falta any y some. sí, sí, en los otros ejemplos aparece hecho involucrado el in, porque el Perfecto. all ya lo involucramos. Ok. Aquí estoy compartiendo pantalla. Sí, sí. Bueno, acá tengo los dos primeros ejemplos, son los que hicieron mis compañeros. Acá, este es otro ejemplo. Dice mostrar el ID, el título, el género y el género de la película, de las películas que tengan un costo de producción mayor a 100.000 y que el año de estreno sea antes de 1986. Entonces, aquí vemos en la subconsulta, dice, Amplía se un lee poquito, darle un poquito de zoom al código, a la instrucción. Ok, ahí. aquí la consulta me da el año, que es la condición que vemos acá, que dice que sea antes de 1986. Entonces, si yo ejecuto, me da, me muestra el año, bueno, me muestra todos los años que están acá antes de 1986 de las películas. Y cuando ejecuto todo, ya me muestra el ID de la película, el título y el género
que sean, que sea todo mayor a esto, perdón, todo menor a esto. Era esto. Y el precio que está en 100.000 en el condicional del Word. Em, Vemos que estamos utilizando la cláusula IN para comparar todo esto. Tengo los otros dos ejemplos, los muestro acá en SQL Server. Los resultados son los mismos, pero vemos también que por lo menos en MySQL aparecían a veces resultados en donde la parte de abajo decía nulo, y en este SQL Server no dice nada, no dice nada de eso, solamente muestra los resultados. Ya el compañero Brian va a mostrar cómo lo hizo en el otro motor. No, Darío, dame paso para presentar ahí. Ya aquí de mi pantalla mía. Ya me di cuenta, te pongo. Bueno, como había dicho ya mi compañero Darío, así que último pues ya había explicado. Por lo siguiente, estos horarios vamos a proseguir a ejecutarlo, pero teniendo claro que en horario que no trabaja con, ya sea con el JEAT y también con la otra función, otro tipo de datos que también era el Binance. Entonces, nos decía que teníamos que mostrar el ID, el título y el género de la película que tenga un costo de producción mayor a 100.000, el año de estreno sea menor a 1986. Entonces aquí tenemos las cápsulas para poderlo mostrar, como se muestra en pantalla. Y lo mismo pasaría con otras dos subconsultas que habían hecho mis compañeros. Baja un poquitico, Brian, por favor. Baja la primera. A la primera. Ah, no, ya la vista. Ve que veía en paréntesis suelto, pero ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Y también nos dan los mismos resultados que habían dado nuestros compañeros ya. O sea que sus consultas en sí para todos los motores funcionan de la misma forma. Se pueden dar los mismos resultados sin importar el motor de base de datos que se estén utilizando. Y lo importante es, sobre todo, el estándar. No hay que modificar prácticamente nada. Nada más cogerla prácticamente igual como están y ejecutar en el motor. Eso gracias al SQL, porque SQL si no existiera SQL como lenguaje estándar para hacer operaciones de base de datos, cada motor de base de datos hiciera lo que le diera la gana y fuera un monopolio, porque no se pudiese hacer lo que uno llama sinergia, trabajar entre diferentes sistemas con diferentes desarrollos. Por eso es que bueno los estándares deben de existir para normalizar las cosas. Bien, quedé muy bien, pero quedé con cuando uno trabaja con sus consultas en el SQL, hablo de SQL, no de los motores. El lenguaje SQL trabaja con tres palabras. Algunos le incluyen otras. Inside es una, que no es propia de SQL, la tiene SQL Server. Pero hay tres palabritas que son all, que es todos, any, que es por cada una, y some, que es alguna. Ojalá los otros estudiantes que vayan a presentar ahora nos expliquen las diferencias entre uno y el otro. Muy bien, este grupo. Siguiente, voluntario. Listo, profe, gracias.
Listo, profe. Ok. ¿Siguiente grupo voluntario? Nadie. Hoy es 26. El grupo de Olarte. Jorge. Aquí, profesor. Van a presentar. Sí, a ver. Ok. ¿Quiénes son? Silván Alcalá, Mario Portas y Cristian Moreno. Dime uno por uno. Silván Alcalá, Silbar, Mario Portasio, silbar, 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 silbar. Silvana. 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 Estoy buscando por apellido. Perdón. Alcalá, Alcalá. Alcalá Silvana. Ok. Mario Portasio, Bien. y Cristian Moreno. Ok. Continúen. Somos oídos. Ya presento un momento. ¿Se ve? Sí. Bueno, El profe, ¿quiere que les pongamos todo de nuevo o quiere que vayamos directamente al final a explicar lo de, por ejemplo, lo de... Quiero ver la presentación. Dale. Ah, ok. Muy breve, muy breve. Ok, subconsultas. ¿A la siguiente? Definición. Una subconsulta, pues simplemente ¿Cuántos estudiantes son? ¿4 o 5? 4. ¿Y 5? Somos 4. Dale atrás para ver. Oh, sí, sí, ok, perfecto. Bien. Es una sentencia select que tiene, digamos, otra sentencia select dentro de su estructura. Bueno, no puede ser esta, digamos, sentencia select externa, que en esta estructura de subconsulta tenemos un select externo y digamos, un select interno, al cual llamamos subconsultas. Todos los selects que digamos, vayan anidados entre sí en profundidad también se denominan subconsultas. Se puede encontrar en la lista de selección, en la cláusula where, en la cláusula having de la consulta principal, el select principal, el externo. ¿El siguiente? Cristian Moreno ahora, profesor, va a hablar. La sintaxis. La sintaxis de una subconsulta es igual a una select normal, solo que, o sea, lleva una select normal, solo que lleva, además, otra select, entre paréntesis. En esto no se le puede colocar ni order by ni unión, porque se supone que solo debe entregar un valor. Y si le colocamos alguna de estas, o sea, entregaría más valores, o sea, no los podría mostrar, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que se utiliza order by y... Yo lo puedo explicar. Yo lo puedo Okay, explicar. perfecto. Si la razón, bueno, lo que voy a decir en respecto a esto, le habla a Mario Portasio, por si acaso. El order by no es necesario utilizarlo porque cuando utilizamos select, lo que estamos haciendo es que estamos buscando un resultado. Tenemos un select externo y un select interno. El select interno nos está dando resultados que vamos a utilizar para, digamos, filtrar lo que estemos buscando con el select externo. Entonces, si utilizamos order by por ejemplo, en el select interno, no tendría sentido porque no estamos viendo un resultado que nos arroje visualmente. Lo que estamos buscando es un resultado. Entonces, order by no tiene sentido dentro de una subconsulta porque el proceso interno que está haciendo de ordenar no nos sirve para nada. No es un resultado, por lo tanto, es un orden, pues, que simplemente se sabe que es eso y pues no es necesario en este caso, en esa En parte. realidad, exacto. En realidad, para resumir, es que order by es una cláusula
que se utiliza para presentar datos de una manera. Y como la subconsulta se hace en backend, por debajo, se hace en segundo plano, el resultado no es visible para el usuario. El resultado visible para el usuario es el resultado que genera la consulta externa, no la interna. Básicamente por eso no tendría sentido total, como dice compañero. Y las uniones, pues prácticamente no es que es lo mismo, sino que las uniones generan un ciclo vicioso en la subconsulta. ¿Por qué? Porque las uniones se hacen normalmente por ejecución. Cuando tú ejecutas una consulta, él va mostrando y va haciendo la combinación. Acuérdense que eso lo expliqué gráficamente. Él va haciendo la combinación entre registro y registro, registro. Si se utiliza unión en una subconsulta, cuando la consulta externa se ejecute, se va a volver a ejecutar la subconsulta interna para volver a hacer la unión. Entonces él crea un ciclo infinito ahí y la pone recontra lenta, lenta. Sí termina, pues de pronto si es pequeña la consulta, el resultado, pero en resultados grandes es casi interminable, por eso. Bien, sigan. Profesor, le va a hablar Silvana Alcalá. Bueno, algunos datos de las subconsultas es que cuando se ejecuta una consulta que contiene a una subconsulta, la subconsulta se ejecuta por cada fila de la consulta principal o de la consulta raíz, como nos dijo el profesor ahorita. También se aconseja no utilizar campos calculados al hacer las subconsultas, ya que estas se van a ralentizar. Y también las consultas que utilizan subconsultas suelen ser más fáciles de interpretar por el usuario. Ok. Bueno, el objetivo vendría siendo lo que ya les había mencionado, que cuando tenemos una subconsulta, la consulta externa, la propia subconsulta, se utiliza para arrojar resultados. Entonces, eso es lo que utilizaríamos para tenerlo en cuenta en el select o en la consulta externa. Ese sería el objetivo de una subconsulta, utilizar los resultados de la consulta interna. Ok. Bueno, las ventajas y las desventajas. Las ventajas de las subconsultas es que permiten hacer consultas estructuradas de forma que se puede aislar cada parte de un comando SQL. También son una forma alternativa de hacer consultas join de forma más cómoda. Ahora, tienen la desventaja de que no puedes hacer un update y al mismo tiempo mostrar una tabla en la misma instrucción. Tienes que hacerla aparte. Y suelen tomar más tiempo de ejecución porque al ser como consultas diferentes en un comando, ejecuta una a una y eso consume más tiempo. Bien, el tema de las actualizaciones, las inserciones y las eliminaciones de la consulta es porque no tiene lógica. Les explico por qué. Lo que pasa es que cuando se ejecuta, si tengo una subconsulta compuesta por dos consultas, al ejecutarse la subconsulta general, se ejecuta la consulta más interna. La consulta más interna se ejecuta y se carga en memoria RAM como una tabla virtual. Al cargarse la memoria RAM, eliminar, actualizar o registrar en esa tabla no garantiza que los datos en la tabla original se modifiquen. Eso lo vimos con vistas y con vistas nos dio un resultado diferente al que la teoría dice. Pero acá, en realidad, la subconsulta es un resultado que sí se carga en memoria RAM. De hecho, no crea una tabla virtual, se carga en memoria RAM y a través de eso carga un puntero. Lo que la consulta externa recorre es un cursor. No sé si ya leyeron en base de datos, ya se encontraron los de Oracle y los sobre todo los de Oracle y los de SQL Server utilizan el concepto de cursor. Postgres también, MySQL sí lo utiliza, pero no es
necesario. Pero ya cuando van procedimientos mencionados de trigger, eso es muy útil, los cursores. Entonces, una subconsulta lo que devuelve es una consulta interna devuelve un cursor. Un cursor es un puntero hacia la posición de memoria donde está el resultado de la consulta interna. Entonces, eliminar, actualizar o registrar ahí no tiene sentido porque esas instrucciones están hechas para ejecutarse directamente sobre el nicho de datos, lo que uno llama sobre la base de datos física. Es por eso que no se utilizan y de hecho no funcionan en las subconsultas. Bien, sigan. Bueno, vamos con el ejemplo. Profesor, ahí tenemos la primera tabla que son de equipos de fútbol. Como pueden ver, tenemos el identificador de cada equipo, el nombre, el país del que es, la liga, el número de jugadores y la posición. Jorge, la siguiente. Y aquí tenemos la segunda tabla, que son con los futbolistas. Está su identificador, su nombre identificador, su nombre, la edad, el país del que nacieron, del que proviene, el identificador del equipo en el que están, el número de goles realizados y su posición, que puede ser delantero, medio, defensa o portero. Pásala. Ahora vamos a ver el ejemplo de una consulta en el motor MySQL. Bueno, esta es la creación de tablas. Pueden ver el código ejecutado ya. La inserción de los datos. Y vamos con las consultas. En estas lo que hace es mostrarnos todos los equipos que tienen al menos un jugador registrado. En este caso, solo hay jugadores registrados de esos tres equipos, el Barcelona, el Juventus y el Atlético de Madrid. En esta, lo que hace es mostrarnos todos los jugadores que juegan en un equipo de Italia, para ser específicos. Se puede ver aquí la subconsulta. Ah, usamos, a diferencia de la anterior, un where para variar el estilo de consulta y nos arroja la tabla con los nombres. Bien. Jorge, profesor, nosotros hicimos 5 subconsultas en los 4 motores. Entonces, como estos dos ya se explican en MySQL, no sé si pasamos a otro motor, porque, o sea, son las 5 subconsultas en cada motor iguales. Entonces, no sé si pasamos a mostrar en otro motor. Pero no las van a ejecutar. Se las puede ejecutar en MySQL. ¿Y los otros motores? Sí, claro. Cada quien puede ejecutarlo en todos los motores. Claro, esa es la idea. Bueno, Si quieren se van directamente como hizo el otro grupo. Y al igual, igual van a quedar las presentaciones colgadas en Classroom para que les quede en la posteridad a cada uno cuando quiera consultar algo. Váyanse para la plastilina de una. Lo hago con MySQL. Un momento.
No se mueren tanto, muchachos, que todavía falta uno o dos grupos más. Bueno, mientras tanto yo voy a ir presentando ejemplos, eh, digamos, dos subconsultas extra que utilizan el all y digamos, el no all o el distinto all. Bueno, ya lo verán, voy a presentar ahora mismo. Pero lo voy a hacer en SQL Server. Un momento. Ok, ya está presentando, se puede ver. Sí, se está cargando. Ya, ahora sí. Ok, estamos en SQL Server. Voy a tener aquí al lado la lista de las tablas con todos sus ingresos para que puedan ver cómo, digamos, hago seguimiento de todas las partes de la subconsulta y vean cómo funciona. Bueno, tenemos esta primero, la que vemos aquí, select, asterisco from futbolistas, que vamos a tener todas las columnas de futbolistas, las columnas, donde n goles sea igual a all. Ok. Ahora dirijámonos a la subconsulta para ver qué es lo que nos está devolviendo. Select n goles, o sea, vamos a recibir las columnas de n goles. O sea, que tenemos en n goles, a ver, a ver, from futbolistas, en todos los futbolistas. Ok, tenemos los goles. Donde la posición sea igual a portero. Ok, tener 50 portero y el número de goles. Eso es lo que nos lo va a devolver. Vamos a ver. En la tabla tenemos portero. Tenemos solamente 3 porteros, ¿verdad? Y cada portero tiene 0 goles. Ok. Lo que se devolvería sería, pues, digamos, lo que tiene en cuenta la externa es que lo que se devolvió fueron 0 goles. Entonces, digamos que esto aquí se convertiría como si fuese un 0, digamos. Entonces, lo que quedaría en palabras simples, ya, CL que muestre todas las columnas de fútbol y de los futbolistas, donde el número de goles sea igual a 0. Vamos a ver, ejecutarlo para ver si no estoy mal. Go. Y efectivamente, sí, efectivamente, nos mostró todas las columnas donde los de la tabla futbolista, donde los goles fuesen igual a 0. Evidentemente aquí tenemos defensa porque también hace parte digamos, de ese requisito, ¿no? Que los goles fuesen igual a 0. Este all, lo que tiene que tener en cuenta es que todos los valores sean, digamos, por decirlo de alguna manera, sean iguales. Porque según he visto experimentando y tal, si los valores no son iguales, no retorna nada. Ese es el problema. También resulta que si no hay valores, si mal no estoy, entonces retorna true, pero eso son cuestiones ya más densas. Vamos a ver otro ejemplo, utilizando, a ver, el no all, y digámoslo así, es como para negar el all, diciendo de alguna manera, vamos a ingresarlo. Select. Ok. Vamos a ejecutarlo y les voy a explicar cómo el seguimiento de todo el resultado. Ok. Miremos primero la subconsulta. Select y de equipo from futbolistas. Ok. Bien. Miremos la tabla futbolistas y de equipo. Ok, que tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que va a tener en cuenta la externa? Los valores 1, 2 y 3. Ok. Si esto fuese, digamos, un igual any o un in, que vendría siendo lo mismo, lo que tendríamos sería lo contrario que vemos aquí.
que digamos que esté contrario a lo que estamos haciendo justo ahora. Tendríamos todos los futbolistas con ID 1, 2, 3. Bueno, voy a explicarlo desde el principio, que lo que nos estamos viendo 1, 2 y 3 únicamente. Ok, ahora miremos la externa, select todas las columnas de futbolistas donde la ID sea 1, 2, 3. Veamos, futbolistas 1, 2, 3. Ok, pero como es negado, debemos todas menos las que sean 1, 2, 3. Y aquí están todos los futbolistas menos los ID 1, 2, 3. Si fuese un any, un igual any o un in, obtendríamos el 1, 2, 3 como tal únicamente. Y eso sería todo en la parte de SQL Server y tal. Bien y tal, bien. Listo. Y los otros muchachos, pilas, eso es rápido, cada uno está preparado. No podemos perder tiempo. ¿Se puede ver? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, lo que le estás diciendo, haremos esta que nos muestra todos los jugadores de todos los equipos donde hay al menos un jugador registrado. Entonces tenemos la principal, select from equipos, where el ID se encuentre, y hacemos la subconsulta. No, pues, sorry, ahí va. Aquí está. Se puede ver que el resultado es el mismo que estaba en las diapositivas. Ahora, esta es un poco más compleja, ya que tiene varias subconsultas. Lo que hace esta es mostrarnos todos los equipos que su país coincida con algunos de los jugadores que son delanteros. Entonces, tenemos Comilla, comilla, cierre comilla. Sí. Aquí está. Podemos ver que nos muestra solamente equipos de España e Italia, que son donde tenemos delanteros registrados, como se puede ver en las tablas que les mostramos antes. Tenemos 3 delanteros y estos juegan en España, que son Messi y Suárez, que juegan en el Barcelona, y Cristiano, que juega en la Juventus. Entonces nos muestran todos los que están en España e Italia. Ahora vamos con otro motor. Déjame presentar.
Ya se ve. Sí. Sí, bueno, yo les voy a mostrar en el motor Postgres. Como pueden ver aquí, me adelanté un momento y pues ya lo conecté a la base de datos, que obviamente ya estaba creada, y utilicé un Select para ver las tablas. Esta es la tabla de equipos y acá tenemos las de futbolistas. Entonces, yo voy a mostrar la subconsulta 2 que tenemos acá en el PowerPoint, que va a seleccionar a todos los jugadores que jueguen en un equipo que sea de Italia. Entonces, empezamos con Select, el nombre. Entonces, ahí podemos ver la consulta que va a seleccionar el nombre de los futbolistas que tengan el identificador del equipo. Aquí viene la subconsulta que va a seleccionar el ID del equipo que en su país tenga, que su país sea Italia. Entonces, vamos a verlo. Y aquí podemos ver que tenemos a Cristiano Ronaldo, Artur Melo, Giorgio Chiellini y pues el otro nombre que realmente no sé decirlo. Estos son los que juegan en un equipo de Italia. Entonces, profesor, muestro la tabla para confirmarlo. Por favor. Bueno, te la muestro de acá. Bueno, los que juegan, los equipos que tienen de país Italia, está el Juventus, está Inter de Milán, el Milan y el Haz la Milán. consulta ahí, haz la consulta, escríbela. Aquí. Soy el asterisco, jugadores from jugadores, where equipo Italia o lo que sea, para que aparezca igual que aparezca en el resultado. Déjalo, sí, déjalo ahí. Déjalo hasta ahí para verlos todos. Aquí estamos viendo la consulta de Italia y pues si vamos a los de los jugadores, acá lo tenemos como futbolistas. Digo, sí, futbolistas. Amplía un poquito la ventana negra hacia abajo. Me disculpan un momento, por favor, profesor. Bueno, disculpe. Sí está bien, ya la confirmaron. Sí. Bueno, entonces, esa era la subconsulta 2 en Postgres. Y les voy a mostrar otra que, bueno, Jorge mostró la primera y la cuarta, entonces vamos a mostrar la tercera. Ok,
como aquí tenemos, nos dice que esta subconsulta pues la vamos a hacer con una función agregada, que será la función match, para sacar los jugadores que tienen que tienen mayor edad. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a seleccionar el nombre. De los futbolistas. Pues, su edad sea igual. Y aquí viene pues la subconsulta. Que vamos a seleccionar junto con la función agregada match la edad. Sí. Señor. No, dale. From futbolistas. Fíjense que ahí te hace una consulta sobre la misma tabla. Sí. Entonces tenemos a Andrés Iniesta y Giorgio Chiellini, que como podemos ver aquí, tienen 36 respectivamente los dos y pues es la edad mayor. Profesor, nuestro otro compañero, que es el que se encargaba de hacer el de Oracle, está teniendo ahora algunos problemas. Él está ahora mismo en su pueblo, entonces... Tienes que integrarse en otro grupo, porque todos tienen que presentar las reglas claras. Ok. Una oportunidad para vos en otro grupo. O cuando usted vaya, si les toca en la llamada presentarles otro tema, cuando ya la próxima clase vaya a coger. Entonces, debe estar ahí. Profesor, Okay. o si no, yo le puedo mostrar un ejemplo en otra clase de, o sea, cuando un grupo exponga o mostrarle yo un ejemplo de algo del tema que estás exponiendo. Habla el compañero que... Sí, no, es que yo hice lo mío en otro computador porque en el mío no pude instalar Oracle, pero lo hice en el computador de mi mamá y mi mamá está trabajando ahora. Ok, no, está pendiente, está pendiente. Tu nombre es... Sí, Cristian Moreno. pero aquí me sale que Silvana fue la que está hablando, es la que está presentando. Sí, sí, Cristian Moreno. Entonces, por eso voy a terminar de hacer el otro ejemplo de consulta que teníamos aquí, pues aquí en Postgre, ya que los otros motores ya se vieron. Entonces, ¿para qué vamos a esta consulta? Esta consulta va a agregar uno al contador del número de jugadores de un equipo donde ya haya jugadores registrados. Entonces, vamos a hacerla. Mira, estoy tirando polvo. Sí, que saca 5. No, tengo parcial. Tienes barra animadora ahí atrás y todo. Sí, es mi hermana que acaba de terminar de trabajar en este momento. Bueno que tengas tu fanaticada del otro lado motivando. Sí, ella no sabe que estaba el micrófono activado. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a realizar. Espérate. No sé si la columna. Ay, disculpen, se me fue una S. Es ID equipo, no ID equipos. Entonces, ahora sí.
Aquí pues ya se realizó la acción y ahora vamos a confirmarla. Vamos a hacer un select de los equipos. Y pues bueno, o sea, en la imagen de acá, como podemos ver, todos los equipos empezaron con 22. Obviamente yo ya realicé esta acción y quedaron los equipos de Barcelona, Juventus y Atlético de Madrid, que son los que tenían jugadores con 23. Pero como ahora acabo de volver a realizar la acción, ahora estos 3 equipos que tienen registrado quedarán con 24 y pues los otros se quedaban con los 22 iniciales. Entonces, pues esos fueron los ejemplos que preparamos, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo no creo que nos alcance para otro grupo. Gracias a todos por la atención. Gracias. Tópicos para mañana. Preparados todos, cada uno con su computador. Quien no puede, no tampoco le voy a poner mala nota porque yo sé que hay situaciones que se prestan, pero está pendiente. En el caso de Cristian, está pendiente para hacer su presentación en ¿cómo es que? De su consulta la primera hora mañana. A primera hora Cristian pone sus consultas solito, su tema, lo que le tocó es poner en Oracle y no pudo. Y así con los demás. Eso va a pasar con 1 o 2 personas. No es que ahora se van a agarrar, no, que quedo pendiente, porque si no pasan, no tienen nota. Y si no tienen nota, no es mi problema. Eso pasa a veces cuando uno dice que es voluntario, entonces quedan callados. Ya. Entonces, para mí, cuando yo digo voluntarios, el que no salga es porque no quiere. El que no quiere no tiene nota. Así es simple. Entonces, por favor, que mucha gente espera quedarse al final para que se acabe la hora y no pasar. Todos tienen que pasar y tienen que luchar. Es más, para las próximas clases tengo ganas de hacer una lotería o un Kahoot. El que primero responda, pasa. Y así, buscando la manera de que sea lo más aleatorio posible. Bien, ese tema de su consulta es genial. Eso es una ventaja de las que tienen las subconsultas que no le escuché a ningún grupo, es que las subconsultas permiten permiten hacer consultas entre tablas no relacionadas. Es decir, es muy fácil hacer una consulta en un modelo entidad-relación, en un modelo relacional, buscar la forma de relacionar una tabla con otra donde no existe el camino, donde no hay una relación, porque en ese caso me tocaría a mí como diseñador de la consulta, del reporte final que se requiere entregar al software, porque esto que ustedes están haciendo normalmente se hace para un software, no para un usuario final, sino para un software en PHP, en JCP, en la capa de datos que van a entregar al final del semestre, la capa de software, perdón. Uno escribe la consulta, la subconsulta, y se la entrega, el resultado se lo entrega a una capa de software. Capa de software mediante programación. Ustedes deciden qué hacen con eso, si envían correo electrónico, si entregan un reporte en PDF, si hacen gráficos estadísticos, si mandan notificaciones, si, qué sé yo, ya depende de la función que quiera, del objetivo que vaya a hacer el software con ese resultado de la consulta. Diseñar las consultas en un sistema de base de datos es lo primero que se tiene que hacer antes de empezar a programar. Acuérdense que la mayoría de los sistemas se crean usando una arquitectura llamada AMBC o MVC en español literal. ¿En dónde? Si no tienes el modelo claro, ¿para qué empezar a programar? Es decir, si a mí me dicen que yo tengo que hacer un software para nómina, ¿cómo me voy a poner a programar nómina si no tengo ni idea qué es una nómina? Si no tengo ni idea de los requerimientos que el usuario quiere. Y si tengo claro los requerimientos, pero no los analizo, porque una cosa es levantar requerimientos, otra cosa es analizar los requerimientos. Si a mí me dicen que la nómina debe generar el pago quincenal o el pago mensual que debe liquidar a un empleado, que debe liquidar las prestaciones, que debe liquidar a un empleado según su contrato, etcétera, porque son diferentes liquidaciones. Por ejemplo, no es lo mismo liquidar a un empleado a tiempo fijo con tiempo indefinido, no es lo mismo liquidar a una empleada doméstica
que a un empleado de una empresa que va todos los días a trabajar. Cada modelo de nómina tiene cada tipo de nómina, de contrato tiene una nómina especial. Por ejemplo, las personas que se les contrata por OPS tampoco se les guían de la misma manera que se contratan las personas, que se les paga a las personas que tienen contrato fijo con sus prestaciones. Entonces, si yo no tengo eso claro, ¿por qué me voy a poner a meterme en un entorno integrado, a tirar código, como decía la amiguita, la hermanita de la compañera que la motivaba? ¿Para qué me voy a poner a tirar código? Eso es absurdo, eso es ilógico, eso es perder, eso es desperdiciar tiempo, porque el tiempo, por mucho que uno quiera, siempre se pierde. Hagamos lo que hagamos, si estamos haciendo algo positivo para nuestras vidas en el futuro, en el presente, el tiempo se va a perder porque él no regresa. La diferencia es si lo sabemos aprovechar. Entonces, desperdiciar tiempo, que es lo que yo llamo, desperdiciar tiempo sentándose en un computador sin tener dominio del negocio, sin tener el modelo en nuestras manos, es absurdo. Entonces, cuando uno diseña un sistema que utiliza bases de datos o un sistema para una base de datos o para dos o para tres bases de datos, hay software que utilizan más de dos bases de datos en diferentes motores, lo primero que debo tener claro son las consultas. Es decir, que una vez ya tenga el diagrama de relación pasado modelo racional, optimizado con normalización, implementada la base de datos, ya con ese diagrama ese diagrama racional, yo debería empezar a sacar las consultas, las operaciones SQL que requiere el dominio del sistema. Es decir, lo que va a alimentar a ese código que yo voy a escribir. De lo contrario, es perder tiempo. Entonces, por eso es que esta asignatura tiene 5 créditos y es muy importante, porque es prácticamente que es como si fuera anatomía 1 en medicina. Un estudiante una vez le mandé, yo tengo un grupo de muchos egresados, normalmente hay casi todos ingenieros de sistemas de diferentes universidades en las que he trabajado y hago que se conozcan a través de WhatsApp o de Facebook. Y una vez, hace como un año, mandé una solicitud de trabajo. Se requiere, los tengo ahí para mandarles solicitud de trabajo. Se requiere ingeniero de sistemas que sepa esto y esto. Y alguien contestó, no, perdónme la palabra, chicos, y las chicas, sobre todo las chicas, porque nuestros hombres a veces normalmente tenemos ese léxico costeño. El pelado escribió literal, no joda, profesor, quieren un MacGyver. Y yo le escribí, imagínate si piden una solicitud de trabajo de la siguiente manera. Se requiere médico que solo sepa dónde queda el corazón y las venas conectadas a él. No tienes ni idea de lo que estudia un médico. Y los médicos no estudian ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que estudian nosotros, de lo que debemos estudiar nosotros. Entonces, no te limiten, porque eso es lo que pide el mercado, le escribí yo. El que te está limitando eres tú. El que no sabe eres tú. El mercado espera que tú sepas eso. Entonces, no es que vas a estudiar toda la vida, es que tienes que estudiar y tienes que estudiar lo que están pidiendo. ¿Me explico? Te pedían JavaScript, pedían redes, pedían todo lo que debe saber un ingeniero de sistemas. Ahora, si él no lo sepa, ¿por qué el mercado tiene que ajustarse a lo que él sabe? Ese es su problema. El que es incompetente es él. Y yo se lo escribí y le puse, y le dije por acá, no se lo escribí a él personalmente, le escribí por acá. Le dije, ponte pilas, medio pro. Quizás por eso es que no he conseguido trabajo, profesor, porque solamente sé una sola otra cosa. Le dije, ese es el problema de estudiar una carrera que va en, como les digo, en crecimiento perpendicular, ni siquiera es crecimiento diagonal, sino perpendicular aquí. Hoy una cosa, y esas bases te sirven para la tecnología que sale en menos de una semana o en menos de un mes. Las enfermedades en el mundo aparecen muy poquito, pero un médico tiene que saber sobre todas las enfermedades históricas que le ha pasado a la humanidad y sobre todo lo que tiene este cuerpo llamado, esta máquina llamada cuerpo humano. El médico debe saber de todo. Así que no esperes que llamen a un médico a decirle que se requiere o se requiere contador que solo sepa hacer, liquidación de nómina. No, eso no lo esperan. Espera un contador que sepa todo lo que tiene que ver con contaduría. Ya depende de la persona que se enganche en la oferta laboral o en la oportunidad laboral, si tiene las competencias. Entonces no tipifiques, no estigmatices, no limites
la oferta laboral porque ella al contrario te va a exigir más, 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 más y más y más. Por eso desde que yo empecé la clase y me asignaron la asignatura, le digo, profesor Monroy, grupo de profesores de planta, voy a tomar la asignatura con esta propuesta. Si ustedes no la aceptan, yo igual la voy a tomar. Pero me parece que a los estudiantes se les debe enseñar SQL y que ellos mismos se den cuenta que el SQL es la base, el análisis de la base de datos es la base, el diseño de la base de datos es la base y que los motores de base de datos son solo herramientas. Y las herramientas, una pinza es igual a otra, lo que pasa es que una pinza, la pinza A puede que ofrezca pelacables, la pinza B puede que solamente sea de presión. Entonces las herramientas pelean y compiten entre ellas para ofrecer valores agregados a quien las utiliza. Esos son los motores de base de datos. Todos utilizan el mismo lenguaje, pero algunos tienen algunas herramientas dentro de su motor como lenguajes propios que facilitan las operaciones de las bases de datos. Por eso, y lo digo porque todavía hay personas que se siguen quejando, diciendo que el profesor nos está acosando con 3 motores de bases de datos. No me parece, no me parece esa limitación. Es simplemente los fundamentos y tener, o yo comprendo que muchos estudiantes no tienen un computador que pueda tener todos los motores de bases de datos instalados al mismo tiempo, pero sí pueden tener un computador que pueda tener todos los motores de bases de datos instalados y ejecutando uno a la vez. Por ejemplo, Oracle a la vez, que SQL Server en un computador con 4 gigas, no hagan más nada porque se va a ver lento. Pero Oracle en un computador de 3, 4 gigas, que es lo que el estándar que hay, 2 gigas a 3 gigas, perdón, el estándar que hay en los computadores hasta de gama más baja, funciona perfectamente. Si es la versión personal, funciona perfectamente. O sea que limitaciones no hay. Incluso hay herramientas que permiten trabajar desde el teléfono hacia un motor de base de datos remoto. Lo que pasa es que el estudiante es el que tiene que ponerse a estudiar, el que tiene que ponerse a investigar, es el que tiene que ponerse a practicar, es su aprendizaje, es su proceso. El profesor como yo estamos aquí para orientar. La labor del profesor es un orientador, alguien que da una introducción sobre las bases y de ahí en adelante guía el aprendizaje hacia dónde es que debe ir la cosa, porque si tuviésemos profesores que no supieran por dónde va la cosa, entonces está mala la vaina. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos mañana. Por favor, preparados todos para que todos puedan pasar. El tema de mañana es más corto, es una sola cosita, pero dependiendo de cada lenguaje, ahí se extiende un poquito más, porque los lenguajes, para trabajar con funciones, toca trabajar con declaraciones, toca trabajar con variables, y cada lenguaje declara tiene tipos de datos diferentes, cada lenguaje es transaccional, en cada motor de base de datos. Estoy hablando de lenguaje transaccional, no lenguajes de programación. Cada motor de base de datos en su lenguaje transaccional tiene tipos de datos especiales, tiene formas de declarar, tiene formas de inicializar, tiene formas para palabras específicas para empezar la definición de una función, de un disparador, de un procedimiento almacenado, etcétera, etcétera. Esas cositas particulares sí necesito que las expliquen en cada motor, cada persona. No como ahora, que no había necesidad de explicar, no entiendo que esté mal, sino que en este ejemplo no había necesidad de explicar particularidades porque lo que hicimos fue aplicar SQL estándar en los 4 motores. Pero lo que viene ahora en adelante sí es particular. La implementación, la definición de cada cosa es única, pero como se implementa en cada motor, hay unas particularidades muy pequeñas, pero sí es importante que cada estudiante cuando esté explicando su implementación en su motor, explique la definición. Así se define, esta palabra es para esto es lo otro. ¿Comprendieron? Porque vamos a ver, de ahí en adelante, si ya tienen preparada su presentación, se van a dar cuenta que varía bastante entre uno y el otro. Bien, ¿alguien iba a decir algo? Yo, profesor Silvana, le iba a preguntar que usted la semana pasada nos había hablado sobre los trabajos individuales, de que usted estaba terminando de revisarlos y que nos iba a mandar La retroalimentación del la modelo. retroalimentación hecha por usted para que viéramos que estaba mal y que corrigiéramos entonces. Lo que pasa es que casi todo lo tengo en papel. Les voy a mostrar por dónde voy. Lo voy a pasar todos a un archivo. Déjenme un momentico. Tengo una libretica como de esas libreticas, de esos blogs pequeños. Y ahí tengo todos los ejercicios diagramados. Y
y voy a compartir pantalla. Diagramados, y tengo, estoy estudiando Python acá hace rato, esto de Java. Tengo los ejercicios diagramados, pero tengo que pasarlos a un formato digital. Entonces les voy a mostrar por dónde voy. Y para poder hacerlo más fácil, voy a entregarlo en lo que uno llama esquema. Ahí puedo compartir esos tres creo que son los que tengo pasados acá digital, porque todo lo tengo en una hojita. Y a menos que me ponga a tomarle fotos, pero no me van a entender. Luego tomo unas foticos ahí de lo que tengo y se las voy mandando a ver si me entienden. Un momento. Ah, ordenas hacia abajo. Un momento. Base de datos. Por aquí. Lo tengo aquí, porque todo lo que voy haciendo lo voy guardando. Eh, Aquí. Veanlos. Nomás llevo esto. En este esquema es que lo estoy pasando. Porque tengo que sacar tiempo para poderme sentar ahí. Voy por 4. Aquí voy a compartirles los 4 primeros que llevo. El proyecto, el ejercicio 1 que habla de proyectos, estas son las entidades que yo saqué en mi análisis. Profe, ¿no está presentando? No. Sí, aquí quedó aquí en la ventana, se quedó en la ventana de presentar, de compartir. Pantalla no se puede compartir porque... ¿No están viendo? No. No, bro. No se puede compartir porque... Pero un mensaje ahí. Compartir pantalla. Ya. Ahora sí, profesor. Bien, este es el ejercicio que estaba... empecé a pasarlo acá, todos los ejercicios que tengo en la libretica los pasé para acá, pero voy por el cuarto. Entonces, proyectos. En proyectos, para que se retroalimente el de proyectos. Proyectos tiene las que yo identifiqué de empleados con estas respectivas atributos, con estos respectivos atributos. Y las relaciones, porque no me puedo poner a hacer diagramas acá, se lo juro que yo me puse a hacerlo y como son todos, no es uno, me demoro un poco. Le voy a mostrar, por ejemplo, de proyecto, por aquí lo hice, el diagrama, interrelación, por aquí está acá. Proyectos. Aquí está. Este es el diagrama interrelación de ese ejercicio para que retroalimente. Y si, bueno, si considera de que yo soy el que estoy equivocado, pues acuérdense que los estudiantes tienen que argumentar, proponer e interpretar. Argumente su diseño con respecto a este. Este es el ejemplo, el diagrama de relación del ejercicio de proyecto. Esta es la visión, esta es la forma en la que yo lo visualicé, lo analicé, lo interpreté. Si está muy diferente al de la persona que no sé quién es, porque estoy hablando de manera general, quien tiene ese ejercicio, pues y está viendo, por favor, que me escuche. Esto lo estoy diciendo de manera general. Entonces, si está muy diferente a este,
yo coloco la nota mala, porque este ejercicio se tenía que haber hecho con mucha rigurosidad y algo que se le exige mucho al estudiante y a toda persona que hace una labor. Diligencia. Este ejercicio había que hacerlo con mucha diligencia. Había que ser diligente en esto porque es la fase más importante de todo esto, la del análisis. Si el análisis está mal, lo demás está mal. Y si el análisis está mal, es falta de tiempo, falta de entrega, falta de compromiso, falta de todo. Hay que entregárselo. Entonces, si no está muy alejado de la realidad, pues aquí tiene para que se retroalimente, y si cree que es diferente a este, pues argumentemos, esa es la idea, argumentemos. Pero donde yo vea algo que es totalmente, que le faltan entidades, que le faltan atributos, que las relaciones no son coherentes con el dominio, el universo del enunciado, está mal. Entonces, esto lo interpreto acá de esta manera para podérselo hacer muy fácil. Bueno, para facilitarme mi trabajo, más bien. Voy a poner los dos para que los vean un momento. Por aquí. Por ejemplo, ahí están. Vean las entidades, proyectos con sus atributos, empleados con sus atributos, tareas. Vamos a poner un poquito más grande para que lo vean. Empleados con atributos, tareas con sus atributos, documentos y las versiones con sus respectivos atributos. Ahora, las relaciones las estoy escribiendo de esta manera. Yo creo que las entienden, ¿cierto? Con esto hacen el diagrama entidad-relación. Con esto que está aquí, porque si ya tienen esto, simplemente pasan las tablas, dibujan las entidades con esto, se llama esquema. Eso se lo había explicado yo a comienzo de semestre. Cómo se escriben las bases de datos, cómo se hace análisis de una base de datos usando texto y para poder llegar al diagrama. El esquema, uno hace el esquema de las entidades, después escribe las relaciones con la notación que ustedes quieran. Yo utilicé esta, la de UML. Y después uno empieza a usa la herramienta y empieza a pintar las entidades y a conectarlas con sus atributos. Luego busca las relaciones y empieza a pasar rayas y sus respectivos. Aquí le coloqué, se me faltó colocarlo. Acá le tengo que colocar las relaciones. Acá como coloqué aquí. Bien, aquí está el cuarto, aquí está el tercero. Voy por ahí, espero terminar este fin de semana todos. Son 44. ¿Ya lo vieron? Sí, para responder la pregunta a la señorita. ¿Comprendieron esa parte? Para cuando mande la retroalimentación sepan interpretar. Sí. Sí, profesor. Ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos, profesor. El turno todo. Hasta luego.